Se conoce como accidente cerebrovascular al evento que ocurre cuando se interrumpe drásticamente el flujo de sangre que debe llegar al cerebro. Es una emergencia médica y es importantísimo recibir tratamiento lo más pronto posible para evitar las serias complicaciones. Bienvenidos a Salud en Casa. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano, ya que a través de él podemos controlar las funciones vitales de nuestro organismo, pero cuando algo funciona mal, es posible que la persona pierda el control de sus actividades, y una de las enfermedades que puede generar este tipo de problemas es un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular es una enfermedad producida debido a la interrupción del flujo sanguíneo a través de una arteria del cerebro. Dependiendo de la arteria que se comprometa a nivel cerebral, puede dar diferentes manifestaciones. Hay dos tipos principales de accidente cerebrovascular. Una que es la de tipo isquémico, en la cual, como dije, se obstruye una arteria cerebral, y el otro tipo de ACV es el hemorrágico, en el cual hay una ruptura del vaso sanguíneo, lo que va a producir una hemorragia cerebral a este nivel. Existen síntomas muy claros para reconocer si alguien está sufriendo un accidente cerebrovascular. Los síntomas más frecuentes suelen ser tres. El primero es una asimetría en la cara, es entre comillas, se torció la cara. Número dos, que tenga una debilidad de uno de los brazos. Para esto se le pide a la persona que levante sus dos brazos, y si existe una asimetría, una debilidad de uno de los brazos, esto puede ser otro síntoma. Otro síntoma es que la persona comience a tener disartria, o sea, a hablar trabado, que hable enredado. Cualquier persona puede padecer esta patología, aunque no existen antecedentes genéticos, pero la mayoría de las causas están relacionadas con la hipertensión y la diabetes. Las personas que tienen mayor riesgo de padecerlas son las personas mayores de 65 años, personas con antecedentes de hipertensión, antecedente de diabetes, que no tengan un adecuado control de estas enfermedades. Los especialistas aseguran que esta enfermedad deja varios tipos de secuela o consecuencias. Las consecuencias de ACV, ya sea isquémico o hemorrágico, son muy importantes, y va desde secuelas mínimas, ya sea por ejemplo una leve dificultad para hablar, que la persona quede hablando trabado, por ejemplo, lo llamamos disartria, o también una debilidad mayor, como por ejemplo una debilidad de todo un lado del cuerpo. Para estas personas que quedan con una debilidad de todo un lado, esa persona podría quedar confinada a una silla de ruedas con dependencia para sus actividades básicas. Los exámenes en el caso de un accidente cerebrovascular pueden ser desde exámenes físicos, neurológicos, estudio por imágenes y exámenes de sangre. El diagnóstico fundamentalmente es clínico. El diagnóstico debe hacerse por un médico, teniendo en cuenta los relatos o la historia clínica que nos brinda el familiar o la persona. Estos hallazgos clínicos se corroboran o se confirman mediante imágenes, ya sea mediante TAC, que es la tomografía, o estudios por resonancia. Un accidente cerebrovascular siempre es grave. A diferencia de las células de otras regiones del cuerpo humano, las células del cerebro no pueden repararse o regenerarse. Los estudios han indicado que un tercio de todos los accidentes cerebrovasculares son mortales en los primeros 30 días. Para prevenir esta patología, el médico puede trabajar sobre los distintos factores de riesgo. La prevención es el tema más importante y en el que quisiera hacer énfasis, ya que al evitar eventos como este nos va a permitir disminuir al máximo la discapacidad, que una persona quede dependiente para sus actividades básicas. La prevención está dada por, hábitos de vida saludable, una dieta saludable, balanceada,
el ejercicio físico regular, o sea, constante, y la modificación de los factores de riesgo es fundamental. La presión arterial debe mantenerse en rangos muy estrictos, controlados. La diabetes mellitus, o la diabetes que conocemos, que es la elevación de la glicemia en la sangre, con un adecuado control muy estricto y una dieta apropiada para este tipo de enfermedades. Es importante que usted esté alerta a cualquier síntoma que le indique que está sufriendo un accidente cerebrovascular y acudir lo más pronto posible al especialista, quien determinará el tratamiento indicado. Al regresar, conoceremos cuáles son los tratamientos de un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular puede tratarse y hoy en día la ciencia médica ha permitido aumentar la sobrevida y además mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo sufren. La evolución de los tratamientos para el accidente cerebrovascular ha sido muy abrumadora, pues en la década de los 90 esta enfermedad no tenía un enfoque para reparar los daños producidos por esta patología. Sin embargo, fueron los inicios de la implementación de las primeras terapias, como la terapia trombolítica. Una terapia trombolítica consiste en un medicamento que se inyecta a través de la vena, endovenoso, mediante el cual se busca romper el coágulo o el trombo que está obstruyendo la arteria cerebral comprometida. En sus inicios, esta terapia tuvo muchas complicaciones y efectos secundarios. No obstante, a medida que se realizaban estudios clínicos, esta terapia se ha ido perfeccionando y tiene unos parámetros muy específicos, pues no se le puede aplicar a cualquier persona. Hoy en día los médicos tienen una amplia gama de terapias y pueden seleccionar el mejor plan terapéutico para un paciente que presenta un cuadro de accidente cerebrovascular. Existen otras terapias como se llaman terapias mecánicas, en la cual se ingresa por vía endovascular, se llega directamente al vaso sanguíneo cerebral y por medios mecánicos, catéteres especiales, se retira el coágulo cuando éste obstruye grandes arterias cerebrales. La terapia física también es una buena alternativa para los pacientes que sufren esta patología. Terapia física consiste en ejercicios definidos por un médico rehabilitador, que soy el médico especialista en el área de fisiatría, en la cual dan ejercicios específicos para lograr mejorar la función motora que se perdió. Hay pacientes que requieren terapia ocupacional y de fonoaudiología, que también entran en los tratamientos físicos a largo plazo para la mejoría de esta patología. Terapia fonoaudiológica, esto en los casos en que el paciente requiera mejorar la parte del habla, persona como mencionaba en un principio puede quedar con disartria o hablando trabado, entre comillas, o hay personas que pueden quedar con algún trastorno de la deglución, o sea, dificultad para deglutir los alimentos, para pasar los alimentos. Los pacientes y el médico optarán por la mejor terapia para lograr una mayor efectividad a la hora de la recuperación. Son muy efectivas, pero dependen como tal de la persona, de la constancia y que no haya deserción en ese tipo de terapias. El problema es que son terapias a muy largo plazo, que pueden llegar a durar meses, incluso años. Esto depende del grado de discapacidad y requieren mucha constancia. En muy pocas ocasiones, los médicos atenderán un episodio de accidente cerebrovascular con un procedimiento quirúrgico. Son muy poco frecuentes y se reservan para los casos en los cuales, por ejemplo, hay un sangrado cerebral masivo, por ejemplo. También existe el tratamiento con medicamentos. La toma de medicamentos, de acuerdo a la causa del ataque cerebrovascular, por lo general sí se deben tomar de por vida, en particular para los casos de ACV de tipo isquémico. Se recomienda por lo general un antiagregante
y un medicamento que estabilice las placas de colesterol que se encuentran en los vasos sanguíneos. Para lograr una óptima recuperación, los especialistas tienen en cuenta el primer año de evolución del paciente. El primer año sí es fundamental en el sentido en que entre más rápido se logre recuperar, entre más rápido se instaure la terapia de rehabilitación, las secuelas suelen ser menores en un futuro. Al regresar, conoceremos la historia de Sandra Milena Núñez, quien sufrió un accidente cerebrovascular. Sufrir un accidente cerebrovascular puede cambiarle la vida completamente a una persona. Hoy en Salud en Casa conoceremos la historia de una caleña que tuvo que afrontar este duro episodio en su vida. Sandra Milena Núñez, Sami, como le llaman sus amigos, es caleña. Hace 18 años se fue del país a emprender nuevos retos a Estados Unidos. En ese país se dedicó a trabajar con niños y a su vida llegó un pequeñito a quien diariamente debía cuidar y dedicarle todo su tiempo. Un día normal mío era trabajo en mi casa, o sea, yo me iba a trabajar, entraba a las 6 de la mañana, salía cerca de las 5 de la tarde, estaba llegando a mi casa, yo tengo un perro, entonces yo llegaba a hacer mis actividades con el perro, hacía mis ejercicios y se terminaba el día y al día siguiente era la misma rutina. Yo trabajo 4 días a la semana y tengo 3 días de la semana libre. Definitivamente Sami tenía unos días normales, tranquilos, compartiendo con el pequeño o con su familia. Tal vez lo único que la sacaba de su rutina eran algunas migrañas que sufría esporádicamente. Por su mente no pasaba. Ella ni se imaginaba lo que iba a suceder el 14 de octubre de 2016. Yo había estado en Vermont y 3 días antes de que eso me ocurriera yo había estado haciendo un hike. Un hike es cuando uno sube una montaña y entonces yo había estado haciendo eso. Al día siguiente nosotros regresábamos a Florida y el jueves yo fui a visitar a mis papás porque hacía mucho tiempo no los veía porque yo estaba en el norte con mi trabajo y ellos me dijeron, te notamos muy cansada. Mi papá me dijo y yo le dije, sí, me siento bastante cansada, pero no, o sea, lo achaqué más como al hecho de haber estado en ese corre-corre de estar de regreso otra vez a Florida después de tanto tiempo. Sami deja pasar este primer llamado de alerta. No parecía tener relevancia. Al otro día ingresa a su trabajo con total normalidad, atendiendo al pequeño desde muy temprano. Cuando el niño se levantó, yo fui al cuarto y usualmente tratamos de leer un libro o hacer algo antes de salir del cuarto a que él ya empiece a desayunar y empiece con su día. Él se levantó, me dice que quiere leer un libro y nos sentamos al pie de la cama a leer el libro y yo literalmente terminé de leer el libro cuando yo sentí que todo se me puso negro, o sea, no sentí dolor, no sentí nada, solamente sentí que todo se me puso negro. Inmediatamente pensó que venía algún episodio de migraña, acompañado de las famosas auras que a veces son luces blancas y a veces negras. Entonces pensé, es un aura y trato de levantarme porque dije yo, antes de que me dé tan fuerte voy a ir al baño porque muchas de esas migrañas me hacían a mí vomitar. Entonces yo no pensé, me está dando un stroke ni nada. Entonces traté de levantarme, vi que no pude, o sea, los pies no me dieron, entonces empecé a gatear hasta el baño. El niño me empieza a decir como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le digo yo, quédate ahí, pensando que yo tenía que vomitar y no quería que él me viera. Y ya de ese momento en adelante, Lili, yo ya no tengo nada no tengo mucho conocimiento, solo lo que me han dicho. Son los jefes de Sami los que cuentan qué pasó después. Ellos la encuentran tirada en el baño. Mi jefa, ella obviamente trata de cogerme como para ver qué está pasando y yo trataba de hablarle a ella, pero ella decía, tú eras coherente y no eras coherente. Inmediatamente llamaron una ambulancia para llevarla al servicio de emergencias. En el hospital, Sami pudo hablar, decir los medicamentos que se tomaba para la migraña.
Hasta ese momento parecía que simplemente fuera otro de sus episodios migrañosos, pero el tiempo pasaba y Sammy no mostraba mejoría. Después de como 8 o 9 horas de estar en el hospital, deciden hacerme una resonancia magnética. Y ahí es cuando se dan cuenta que yo tuve 2 ataques cardiovasculares al cerebro. Uno fue pequeño y el otro fue más grande. Fueron al cerebelo y a partir de ahí yo no tengo, te digo que no tengo mucha memoria, solo lo que me cuentan. Porque por decir, mi mamá dice que yo cuando dieron la noticia, dice mi papá que yo dije que si yo me iba a morir, pero yo no recuerdo eso, yo no recuerdo nada de esas cosas. A partir de ese momento, Sammy entra en una fuerte lucha por lograr su recuperación, pues fueron muchos los estragos que había dejado el accidente cerebrovascular que había sufrido. El daño al cerebelo hizo que yo tuviera impedimento para hablar. Entonces yo en ese tiempo yo hablaba muy despacio. En mi mente yo pensaba que yo estaba hablando como te estoy hablando ahorita, pero realmente las palabras que a mí me salían no eran a la misma velocidad de lo que yo pensaba. Tenía mucha tembladera en el cuerpo y creo que eso se llama afaxia, que es que tú pierdes el balance, porque el cerebelo es lo que maneja el balance del cuerpo y los movimientos y eso. También yo perdí un poco la visión, o sea, no fue que yo no pudiera ver, sino que mi visión fue borrosa, sentía mucho vértigo. Sammy tenía que mostrar avance en su recuperación para poder ser enviada a uno de los mejores centro especializado en el manejo de esta patología. Uno de los terapeutas me dijo, si usted no logra sentarse en esa silla, pues así sea 10 minutos, nosotros no la vamos a poder mandar a ese centro. Y yo, con el dolor que tenía en la cabeza, porque estaba inflamada, eso es lo que decían los médicos, yo lloraba, pero yo decía, yo tengo que sentarme aquí, yo tengo que hacer esto, porque si no, yo no voy a poderme recuperar. La recuperación fue extensa y muy compleja. Yo tuve terapia de lenguaje, tuve terapia física, y tuve terapia pues para poder volverme a reingresar como a mi vida normal, o sea, volver a tratar de volver a hacer mi vida como era antes. Estuvo hospitalizada por 3 semanas y en ese tiempo los médicos descubrieron la causa del accidente cerebrovascular que sufrió, un defecto de nacimiento en el corazón, un orificio que producía literalmente turbulencia en la sangre y por ende trombos, y uno de ellos fue el que llegó hasta su cerebro. De este problema fue operada con éxito, aunque fue sumamente compleja la intervención. La cirugía de corazón fue realizada el 16 de noviembre de 2016, un mes después de presentar el accidente cerebrovascular. Sammy ha quedado con algunas secuelas en su vida. Yo no puedo escribir. Intento mucho, hago mucha terapia para tratar de hacerlo, pero no sé, la mano, como soy diestra, pues la mano no me da. A veces cuando me ejercito mucho, o sea, cuando hago mucho ejercicio físico o cuando me da una enfermedad como una gripa o algo así, entonces se vuelve a presentar la afaxia, que es que el cuerpo empieza a temblar mucho, sobre todo el lado derecho, entonces pareciera como si tuviera algo de Parkinson, más o menos, es como lo que la gente lo puede relacionar y pensará que tengo Parkinson porque me tiembla todo el brazo, no puedo controlarlo y empiezo a hablar nuevamente despacio. Sin embargo, ella se siente muy bien, tiene mucho que agradecerle a la vida. La verdad, muy bien. Te digo que yo pensé que yo no iba a estar así como estoy ahorita, por lo menos hablándote a ti, moviéndome, trabajando común y corriente. Pero sí hay cosas que uno nota que son difíciles para uno y que a veces te frustran porque quisieras que no lo fueran así, pero doy muchas gracias a Dios que o sea, yo no quedé con mucho estrago como muchas personas. Cada segundo del día Sammy lo disfruta. No desperdicia la oportunidad de compartir con los suyos, de agradecer todas las oportunidades que la vida le brinda. Ha sido un largo camino,
pero quiero decirles que no hubiera podido hacerlo sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de todos ustedes que me han apoyado, me han dado fuerzas. Recuerde estar atento a cualquier síntoma o signo de alarma de accidente cerebrovascular. Es importante que acuda lo más pronto posible a recibir tratamiento, pues de esta rapidez dependerá en gran parte la buena recuperación del paciente. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.